Así que hoy Dios tiene algo maravilloso que enseñarnos con respecto al tema de la familia. Como ustedes saben, estamos viendo la serie Familias delante de Dios. Dios tiene algo maravilloso que enseñarnos, pero eso no servirá de nada si después de escuchar esto no hacemos los cambios necesarios. Hermanos, muchas familias sufren mucha perturbación. Muchas familias pierden el gozo de la vida común entre ellos, y hasta algunas familias se derrumban por problemas financieros. Es sorprendente la cantidad de personas que están endeudadas sin poder pagar esa deuda. Es importante la cantidad de familias y personas que están luchando con problemas de dinero. Y como les dije, muchas veces son la causa de muchos divorcios o separaciones. Y si no es así, quita la tranquilidad y el gozo de la familia. La preocupación embarga el corazón. La palabra enseña mucho acerca de la administración del dinero y, si el Señor lo permite, más adelante estaré enseñando algunas cosas específicas. Pero quiero decirle lo siguiente. Algunas veces sufrimos problemas económicos por falta de trabajo, porque no se encuentra un trabajo o porque las cosas no salen como las habíamos planeado. Empezamos un negocio, un emprendimiento, pero las cosas no nos van como nosotros pensábamos. Pero lamentablemente, muchos de los problemas financieros no se deben solo a eso, sino a deudas que no pueden ser pagadas o a la mala administración del dinero. Hoy quiero hablarles acerca de una viuda endeudada. ¿Conoce usted la historia de la viuda endeudada? Esa historia está en la Biblia. Me sorprende la cantidad de historias que hay en la palabra que tratan de todos los problemas con los cuales tenemos que vivir. Y esta historia que les voy a contar hoy día se basa en 2 de Reyes 4, del 1 al 7, y yo le llamo la historia de la viuda endeudada. ¿Ya? ¿Le cuento la historia? ¿Sí? ¿Le gusta que le cuente la historia o no? Muy bien. Entonces, esta historia sucedió en el tiempo de los reyes. Específicamente en el tiempo de un famoso profeta llamado Eliseo, del cual ya hemos hablado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia de la tsunamita? Bueno, antes de esa historia ocurre esta. Ocurre esta historia que les voy a contar hoy y después ocurre la historia de la tsunamita. Esta historia se trata de una mujer. La palabra del Señor dice que en el tiempo de Eliseo había muchos profetas. Eliseo, por así decirlo, era como el jefe de los profetas. Había muchos hombres consagrados a profetizar y a enseñar la palabra. Y entonces dice la palabra que un día una mujer de estos profetas, una esposa de estos profetas, se acerca a Eliseo y le dice: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que él era un hombre que temía a Dios, pero nos ha dejado una deuda. Y los acreedores, es decir, los dueños de la deuda, ¿no? Los que prestaron el dinero, están buscándome para llevar a mis hijos como esclavos y así poder pagar la deuda. Al escuchar estas tristes palabras de esta mujer, el profeta Eliseo mirándola le dice: ¿qué quieres que haga por ti, mujer? Y enseguida le dice: ¿qué tienes en tu casa? Quizás no era la respuesta que la mujer esperaba, ¿no? Dice: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer mirando al profeta le dice: solo tengo una vasija con aceite. No tengo nada más. No tenía nada más la pobre mujer. Entonces el profeta le dijo: mira, mujer, escúchame atentamente. Esto es lo que tú debes hacer. Vas a ir y vas a visitar a todos tus vecinos, amigos y personas conocidas y les vas a pedir prestado vasijas. Las más que puedas, no pocas, muchas. Y entonces después te cierras en tu casa con tus hijos, cierras la puerta y vas a llenar del aceite que tienes a cada una de las vasijas. La mujer obedeció las palabras del profeta. Fue y recolectó la mayor cantidad, lo más que pudo de vasijas, y fue a su casa, cerró la puerta y con sus hijas encerradas comenzó a llenar las vasijas. Y para sorpresa de ella, el aceite
siguió fluyendo de la vasija, siguió fluyendo y llenando la vasija, llenando cuánta vasija pudo haber encontrado. Cuando ya no tenía más vasijas a la mano, le dice a uno de sus hijos, hijo, anda a traerme otra vasija más. El hijo mirando a su mujer le dice, mamá, se acabaron las vasijas y en ese instante el aceite también se acabó. Al ver esto la mujer corre donde el profeta y le informa al profeta que ya se había acabado el aceite en las vasijas. ¿Y ahora qué? Muy bien, dice el hombre de Dios, el profeta Eliseo. Ahora toma el aceite, las vasijas, y anda y vende ese aceite. Por todas partes véndelo. Con el dinero que recaudes vas a poder pagar tu deuda y te va a sobrar. Y con lo que sobres podrás vivir tú y tus hijos tranquilamente. Amén. Esa es la historia de la viuda endeudada. ¿Qué le pareció? Es una historia cortita, ¿no? Como espero que no sea muy largo tampoco este sermón. Tranquilo que no le voy a tener los 50 minutos de siempre. Ok. Esta historia es una historia sencilla, pero es una historia hermosa. Es una historia que nos muestra la realidad que muchas veces nos toca vivir. Pero también nos muestra lo que Dios es capaz de hacer cuando confiamos en Él, pero confiamos con una fe activa. Y ya le voy a hablar de eso. Hay una verdad que yo quiero, en cada uno de estos sermones que estoy dando y de ahora en adelante, yo siempre voy a enseñar una sola verdad. Una sola verdad. Quiero que usted recuerde una sola verdad y es la siguiente verdad que va a aparecer en la pantalla. Y la siguiente, la verdad que yo quiero transmitirle, que usted, y ahí nos vamos a quedar todo el rato hasta que venga la pregunta, y si usted puede anótela y guárdela, y es esta. Aunque las familias de Dios, es decir, las familias creyentes, enfrenten necesidades y crisis financieras, Dios da la sabiduría necesaria y provee lo que hace falta para salir adelante. Yo quiero explicar un poco esta frase que resume la enseñanza principal, y es que hay una realidad. Todas las familias enfrentaremos crisis económicas en algún momento, como otro tipo de crisis también, pero hoy vamos a hablar de este tipo nomás. Tarde o temprano vamos a tener deudas que no podemos pagar. Tarde o temprano vendrá alguna enfermedad, alguna situación que requiera gastar quizás aquello que teníamos ahorrado. Tarde o temprano podemos quedarnos sin trabajo o el negocio puede no salir como nosotros habíamos planificado. Pero tarde o temprano nos veremos en aprietos económicos, a veces más fuertes, a veces más leves. Y eso llenará de preocupación nuestro corazón y perturbará la paz familiar. Pero ante eso, Dios es bueno con los suyos. Si Dios es bueno con los impíos, no va a ser bueno con los suyos, pero mayormente con sus hijos. Y hay dos cosas que Dios va a hacer. La primera es que Dios va a dar la sabiduría y la segunda que Dios va a proveer. Ojo, ¿Dios provee o no provee? Pero no necesariamente proveerá de forma milagrosa. O proveerá de forma milagrosa, pero no necesariamente nosotros tenemos que estar de forma pasiva. Muchas veces Dios proveerá dándonos la sabiduría para encontrar la solución. No nos olvidemos que no siempre Dios actúa como nosotros queremos. Me acuerdo que cuando yo era jovencito, teníamos unos 8 años, nos habíamos ido a vivir a una ciudad más grande con el fin de poder salir adelante con el negocio de mi padre, y de repente golpean la puerta. Y era un señor desconocido. Oiga, en serio, yo cuento muchas anécdotas y son verdad, no son mentiras, aunque sean... Kevin me dice que yo podía escribir un libro con todas las historias que le cuento. Es verdad, yo he visto la mano de Dios de una manera sorprendente en mi vida. Y yo creo que usted también. Solo que a veces estamos distraídos, no lo vemos. Y llega y golpea la puerta un hombre desconocido y nos trae un pollo asado. Porque en Chile también venden pollo asado. Solo que el pollo asado que venden ahí en los asaderos lo alinean solo con sal, nada más. Es muy rico. Bueno, otro día le hablo de la receta del pollo a la sal que mi esposa sabe hacer. Muy bien. Y entonces viene este hombre con un pollo asado y nos deja y se va. Y después, cuando viene mi papá, le preguntamos, mire esto, y no pudimos explicar, bueno, le tratamos de describir quién era el hombre, y por las características mi papá nos cuenta que era un señor que estuvo hospitalizado con él. Y un día sintió en su corazón
llevarnos de comer. Entonces Dios proveyó de una manera milagrosa. Y Dios lo puede hacer, y de hecho aquí lo hace. Pero también Dios nos provee dándonos la sabiduría. Vamos a meditar un poquito en esta historia. Es una historia cortita, pero enseña verdades poderosas. La primera verdad esta es la verdad que yo quiero que recordemos. Recordemos, aunque las familias de Dios enfrenten necesidades y crisis financieras, Dios da la sabiduría necesaria y provee lo que hace falta para salir adelante. Y eso tenemos que confiar. Primera cosa que yo quiero, que meditemos en el problema que estaba enfrentando esta familia. Por eso le pido que tenga a la mano Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Tengamos a la mano ahí, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Búsquelo, por favor, porque vamos a ir haciendo referencia a lo que la palabra nos va diciendo aquí. Entonces, aquí hay algo muy importante. Lo primero que nosotros tenemos que ver es el problema que esta familia estaba viviendo. ¿Qué problema estaba viviendo? Ellos tenían una crisis económica a causa de una deuda. Versículo 4 nos dice que esta mujer era esposa de uno de los profetas. Como les digo, había muchos profetas en Israel en esa época. Y esta era una esposa de uno de esos profetas. No todos los profetas estaban a tiempo completo, tenían sus trabajos y profetizaban, pero dice que de alguna manera, dice que murió el esposo. Entonces, mira lo interesante. Esta mujer queda viuda y ese esposo va dejando una deuda. Y más encima, corría el riesgo de perder a sus dos hijos, porque dice versículo 1, ha venido el acreedor a tomar mis dos hijos para esclavos suyos. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de América, por si acaso. Entonces, mire la situación difícil en la cual se encontraba esta familia. Porque esta es una familia. Primero habían perdido a su padre, habían perdido al proveedor del hogar, habían perdido al que cuidaba el hogar. Y más encima, ahora tenían una deuda. Ahora, imagínense que hubieran llevado a estos dos hijos como esclavos. La mujer se quedaba desamparada. ¿Sabe qué? Y eso quiero mostrarle más adelante, pero el Señor tiene un corazón muy compasivo con las viudas. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a la ciudad de Naín? Dice que había una viuda que estaba yendo a enterrar a su hijo. O sea, esta mujer le pasó eso. Perdió a su esposo y perdió a su hijo. Y el Señor tuvo compasión de esa mujer y le resucita al hijo. ¿Ya? Aquí también vemos la compasión del Señor, pero vemos el problema. Entonces, aquí tenemos que meditar algo. Por alguna razón, el esposo de esta mujer había contraído una deuda. Pero ojo, hay deudas y deudas. ¿Sabía usted que según las estadísticas en el Ecuador, el mayor porcentaje de deudas de las personas es por créditos de consumo? No por créditos de inversión. Es decir, mucha gente se endeuda por préstamos no para invertir en un negocio que va a generar dinero, sino para consumo. Para ir de tour de compras a Panamá. Para comprarse la televisión gigante y ver el mundial, en el cual no va a ir Chile. Pero dijimos que aquí de fútbol, política y religión no vamos a hablar. Y entonces, el mayor porcentaje de deudas es por créditos de consumo, no de inversión. Es decir, es un dinero que se gasta en algo que no va a generar dinero. Y que vas a tener que pagarlo con los mismos ingresos que recibes. Y ahí está el problema. Sacamos préstamos y no tenemos la capacidad de pagarlos. Otra cosa muy diferente es hacer un préstamo para invertir en un negocio que va a generar dinero y que se supone que de ese dinero que genera el préstamo, el negocio, se va a pagar el préstamo y no de mis ingresos actuales. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Muchas veces no tenemos conocimiento de cómo administrar el dinero. Y la mayor cantidad de salvo muchas excepciones, la mayoría de los problemas vienen por falta de administración, por una mala administración, por préstamos incorrectos, de mala manera. Y peor cuando a veces se sacan préstamos no de instituciones financieras, sino de personas informales.
Y eso es peor, eso es. Dice la palabra en Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces tenga en cuenta que usted cada vez que saca un préstamo, usted de alguna manera va a tener que someterse a ese que le prestó a usted y aceptar sus condiciones. Pero la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado con las deudas. Yo pienso en esta mujer. No podemos juzgar al hombre, pero de alguna manera él contrajo una deuda que no tenía la manera de ser pagada, porque es cierto que murió y que a lo mejor él trabajaba y pagaba la deuda, pero una vez que él no está trabajando, la familia no tiene cómo pagar la deuda. Yo quiero pensar en algo, mire, a lo mejor este hombre, que era un hombre que temía a Dios, era un siervo de Dios, tampoco era perfecto como todos nosotros. Y de alguna manera, lamentablemente, los días de su vida llegaron a su fin y él dejó una deuda a su familia. Esto me hace a mí pensar que nosotros los esposos, los varones que tenemos a cargo una familia, la pregunta es, ¿qué pasaría si hoy usted muriera? ¿Su familia estaría tranquila? ¿O su muerte causaría más problemas a su familia? Y ahí viene el problema. Es que a veces, hermanos, nosotros no planificamos tomando en cuenta esos riesgos. Un día vamos a morir, no sabemos cuándo. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. ¿Qué pasaría si yo muero? Me pregunto yo. Y tiene que usted preguntarse, querido varón. Si tú mueres, es cierto, eso de por sí ya va a ser un problema, una prueba, un dolor para tu familia. Pero además de eso, les dejarás deudas con las cuales ellos van a tener que lidiar. Es por eso que la organización financiera debe ser una prioridad en nuestra vida familiar. Planificar bien, saber cómo invertir en aquello que puede producir ganancias. Cuidado con los créditos de consumo. Cuidado con endeudarse en cosas que no van a generar dinero. Y ten en cuenta siempre, porque si no, vamos a terminar haciendo un daño a nuestra familia, como ocurrió en este caso. ¿Qué dice la palabra? Romanos 13:8 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En lo posible la palabra dice que ojalá la única deuda que tengas sea el amar a tus hermanos. También la palabra dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces lo que motiva a un préstamo o a una compra de algo no es realmente suplir una necesidad, sino a veces es la codicia, el deseo de tener más. Por favor, lo que voy a decir, no me lo malinterpreten. No representa a todas las personas. Pero me ha sorprendido la cantidad de personas que yo he conocido. No son todas, pero las que yo he conocido, que han emigrado a otros países, no son personas que están sufriendo escasez. No todos son así. Estoy hablando de personas que yo he conocido que han emigrado a otros países, son personas que tienen propiedades, que tienen vehículos, tienen trabajo, pero están endeudadísimos o quieren tener más. O no es el nivel que ellos quieren. Y hay algunos que sí, obviamente van porque realmente están en necesidad. Y a veces, hermanos, lo que nos guía no es realmente buscar emprender correctamente, lo cual es bueno, sino la codicia. Mira lo que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hay que tener cuidado porque la codicia es algo que nos embarga y nos hace mucho daño. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de eso, que aprendamos a tener contentamiento y tener sabiduría. Ojo, otra cosa muy diferente es querer emprender para realmente suplir las necesidades, porque déjeme decirle que la mayoría de las personas no alcanza a suplir o no alcanzamos a suplir lo que verdaderamente necesitamos. Pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor de una manera correcta, ¿me comprende? Por otra parte, el otro extremo es que a veces nos endeudamos o queremos tener más de lo que necesitamos y entramos en deudas que causan mucho dolor. Entonces, vemos aquí, ¿cuál era el problema de esta mujer?
su esposo había muerto, fue dejando una deuda que no podían pagar y más encima sus hijos corrían el riesgo de ser esclavos. Ahora, la palabra en el Antiguo Testamento decía algo muy hermoso. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace un tiempo atrás de la ley del derivato, donde una mujer que quedaba viuda, si no tenía hijos, tenía que venir un pariente cercano y redimirla? ¿Se acuerdan cuando había una ley del Antiguo Testamento que decía que si usted cosechaba un terreno y se caían espigas al suelo, no debía recogerla porque esas debían ser para los pobres? Mire, en la misericordia de Dios también había otra ley que decía que si tu hermano, si un vecino o cualquier persona del pueblo de Israel contraía una deuda o por alguna razón no podía pagar, tenía que servir como esclavo, pero sin ser sometido realmente a una vida de esclavo como era la esclavitud antes, que perdían todo derecho, sino que él tenía que servir y trabajar para pagar su deuda, pero en el año del jubileo tenía que concedérsele la libertad. Y además, a las viudas y a los huérfanos no se le podía tomar ninguna prenda, ninguna propiedad suya como una prenda de pago. A los demás sí, pero a ellos no. Incluso había una ley que decía, si tu hermano tiene una deuda contigo, no le tomes, si tiene solo una capa, no le tomes la capa como prenda, porque si no, no va a tener con qué abrigarse en la noche cuando duerma. O sea, estudiar la ley del Antiguo Testamento es hermoso, hermanos. Uno puede ver que es algo tedioso, pero uno ve ahí la misericordia del Señor. Cuando alguien tenía una deuda, y no podía pagarla, tenía que servir como esclavo, pero no toda la vida, sino hasta el año del jubileo. Y es algo que había que respetarse. O sea, nadie en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, por causa de deudas, nadie estaba condenado perpetuamente a la esclavitud o a la pobreza. Dios siempre daba una manera de que la gente pudiera levantarse otra vez. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios. Y así tenemos que ser nosotros también, misericordiosos. Incluso Dios prohibía en el Antiguo Testamento que se prestara dinero con intereses. Siempre que alguien pidiera prestado y tú quisieras prestarle, tenías que hacerlo con el objetivo de ayudarle, no de sacar una ganancia de ese préstamo. Estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Para considerar. Frente a este problema, ¿qué hace la mujer? Y aquí vemos, en segundo lugar, vemos la sabiduría de la mujer. ¿Qué hace la mujer? Acude donde el profeta. Versículo 1 dice que ella fue al profeta Elías. Clamó a Elías diciendo, su siervo, mi marido ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos como para esclavos suyos. Y entonces esta mujer lo que hace es buscar la sabiduría en el profeta Eliseo para saber qué hacer. Esto es algo muy, muy bueno. Mire, ¿sabe una de las preocupaciones que tengo como pastor? Es que muchas veces me entero de cosas que han pasado los hermanos y que nunca han venido a pedir un consejo. ¿Y sabe qué? Algo muy importante que yo aprendo aquí para mi vida es que así como Eliseo, yo tengo que estar preparado para dar un buen consejo en cualquier área que alguien me pida. Si no, ¿a quién va a pedir consejo usted? A los pastores, a los ancianos. Para eso estamos. En ese tiempo era el profeta el que cumplió esa función. Y aquí vemos algo maravilloso. El profeta le da una manera clara de que esta mujer podía encontrar solución, pero tampoco era algo, o también era algo en lo cual ella tenía que confiar en el Señor. Ojo, aquí vemos algo maravilloso. Fue a pedir ayuda al profeta, y aquí nos enseña que Dios pone a sus siervos para guiar al pueblo de Dios en todos los aspectos de la vida y también en la administración del dinero. Por eso dice la palabra acerca de los ancianos, de los obispos, de los pastores en Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero y no amante de ganancias deshonestas. Un pastor, un anciano de la iglesia no puede ser alguien que no sepa administrar el dinero. O no puede ser alguien que esté
teniendo ganancias mal habidas. Tiene que ser alguien que tenga la sabiduría de Dios para administrar su dinero, porque así podrá guiar y aconsejar a los hermanos de la iglesia. Y es un deber de los miembros de la congregación, dije casi digo la condenación, de la congregación, pedir consejo a sus pastores. Para eso estamos. Si usted no me cuenta, yo no le puedo ayudar. Por eso dice que el término obispo quiere decir supervisor. Pero ¿supervisar qué? Si no me cuentan, si no me hacen parte. Por favor, déjeme pastorearle. ¿Ya? ¿Y cuál es el consejo? Y entonces aquí vemos la mano de Dios. Primero, el consejo que le da Eliseo nos enseña algo. ¿Qué hace Eliseo? No le dice, bueno, voy a orar por ti para que Dios te provea, lo cual no hubiera sido malo. Porque a veces no se sabe cómo solucionar, ¿me comprende? Ojo, que usted pida consejo a sus pastores no significa que el pastor siempre va a saber lo que debe hacer. Debe estar preparado para aconsejarle de una manera correcta. A veces habrá un camino claro que seguir. A veces se tendrá que orar un tiempo para saber qué hacer. Pero en este caso Dios le da sabiduría a Eliseo y mire lo que le dice Eliseo. Versículo 2, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y aquí viene la pregunta, la otra pregunta, dice, dime, ¿qué tienes en casa? Entonces mire lo que hace Eliseo. Eliseo le está tratando de hacer razonar a la mujer y decirle, mira, tú tienes una deuda. Estás pensando en lo que no tienes para pagar la deuda. Estás pensando en toda la cantidad de dinero que no tienes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sí tienes? Y ahí él está enseñando un principio. No partas de lo que no tienes. Parte de lo que sí tienes. Y ella dijo, solo tengo una vasija con aceite. Y entonces ahí le da el consejo, muy bien, anda, consigue la mayor cantidad de vasijas, ciérrate en tu casa con tus hijos y llena las vasijas de aceite. Y no le dijo nada más. Después le dice que vende, etc. Y entonces, ¿qué hace la mujer? Y entonces dice la palabra que lo sorprendente, versículo 4, dice, versículo 5, ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas. ¿Y qué pasó? Cesó el aceite. Y entonces ella lo fue a decir al hombre de Dios, y él le dijo, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que te quede. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios ayudó a esta mujer, pero ¿de qué manera? Utilizando lo que ella ya tenía. Y aquí viene un punto importante. Aquí hay dos cosas. Dios obró poderosamente, pero requirió que la viuda tuviera una fe activa. La fe no necesariamente significa que tú vas a esperar de forma pasiva a que Dios haga la obra. La fe significa también de que tú tienes que creer lo que Dios te dice que hagas para encontrar la solución. La palabra de Dios dice que si tú buscas el reino de Dios, lo demás será añadido. Significa que tienes que activamente buscar, hacer los cambios, tomar decisiones y poner el reino de Dios en primer lugar, y ahí Dios te va a dar lo que necesitas. La palabra de Dios dice que la mano diligente será prosperada. Es decir, Dios va a prosperar, ¿pero qué? Tienes que ser diligente. El otro día yo estaba meditando acerca de esto en la obra de Dios, acerca del crecimiento en la obra de Dios, el crecimiento en la iglesia, en el ministerio. Y me acordé de las palabras de Pablo que dice, que es una frase que siempre repetimos, bueno, el crecimiento lo da Dios. Y así, cuando me reúno con otros pastores, ¿cómo te va? Bien, más o menos. Bueno, el crecimiento lo da Dios. Pero ¿qué dice antes? No es solo eso, dice, yo planté, dice Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ah, tú dices que el crecimiento lo da Dios. ¿Plantaste? ¿Regaste? No. Entonces, ¿a quién va a dar Dios el crecimiento? Así que hay un principio importante. Dios pone su mano de bendición. Dios multiplicó el aceite de la viuda, pero ella tuvo que poner el aceite. Entonces, muchas veces nosotros queremos que Dios nos provea, que Dios nos ayude, ya sea que nos provea para nuestras necesidades, ya sea que ayude a mis hijos que están descarriados, ya sea que ayude a mi matrimonio que no está bien, pero no estamos haciendo nada.
No estamos haciendo lo que Dios nos pide. Muchos padres dicen, pastor, hable con mi hijo para que se enderece. Ya, pero ¿tú qué estás haciendo como padre? ¿Le estás enseñando la palabra a tu hijo? ¿Le estás aconsejando? ¿Cómo quieres que Dios obre? ¿Cómo quieres que Dios dé el crecimiento si no has plantado ni has regado? Muchos quieren que su matrimonio esté mejor, pero haz tu parte. Ámale a tu esposa, búscale a tu esposa, entrégate al Señor. Muchos quieren que su vida ande bien, que su matrimonio ande bien, pero tampoco se entregan al Señor. Solo quieren venir a recibir la ayuda de Dios y después se van. No, no funciona así. La cosa es que Dios provee y Dios bendice, pero Dios toma de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Esto lo vemos reflejado en muchas maneras. Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Esto ocurrió con el profeta Elías, anterior al profeta Eliseo. Dice que había un hambre en la tierra. Y entonces el Señor le guía al profeta que vaya a la casa de una viuda, que tenía un único hijo. Y le dice, dame de comer. ¿Qué te dé de comer? Dice, no tenemos nada que comer, sino un puñado de harina y un puñado de aceite. Vamos a hacer una torta, una especie de pan, y vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Bueno, dice él, pero primero dame una torta para mí. Muy poco compasivo, muy poco comprensivo el profeta, ¿no? Y la mujer obedece y hace una torta, y una tortilla, un pan así, y le da a él, y después comen ellos. Y empezó la harina y el aceite a multiplicarse. Y empezaron a comer, y no les faltó nada, porque Dios multiplicó. Entonces, esa mujer que tenía solo ese puñado de aceite y ese puñado de harina, que era su última comida, la dio al profeta porque ella vio que Dios le estaba diciendo y Dios lo multiplicó. Y tuvo para el profeta y tuvo para comer ella y no murieron. Después, cuando el Señor estaba enseñando a la multitud, y había una multitud de miles de personas, y el Señor le dice a los discípulos, esta gente me ha seguido y tienen hambre, y no vale enviarles a sus casas así porque se pueden desmayar. Y los discípulos dicen, Señor, ni con el sueldo de un año vamos a poder alimentar a todo esto. Pero hubo un discípulo, que no menciona la Biblia quién fue, no recuerdo, hubo un discípulo que a lo mejor sabía que era imposible alimentar a todas esas personas, pero trajo lo que tenía. Y ni siquiera era de él, era de un niño. Vio a un niño que tenía 5 panes y 2 peces y lo trajo al Señor. Y entonces uno dice, ¿pero qué son 5 panes y 2 peces para una multitud de más de 5.000 personas? Pero de todas maneras, por si acaso, lo voy a poner delante del Señor. Y lo puso delante del Señor y Dios tomó eso y lo multiplicó. Después, en otra ocasión, dice que el Señor, cuando llama a Pedro para que le sirva, para que sea pescador de hombres, le llama a Pedro y le dice, Pedro, echa la red ahí. No, dice, Señor, hemos estado todo el día, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos encontrado nada. Échala, te digo. Bueno, dice, si tú lo dices, así medio a regañadientes. Y echa la red en el mar y tiene una pesca tan grande que tienen que llamar a otra barca para que les ayude y las redes se rompían. En ese caso, ¿qué tuvo que hacer? ¿Dios proveyó? Sí, pero Pedro tuvo que echar la red confiando en el Señor. ¿Dios proveyó para la alimentación de los 5.000? Sí, pero hubo alguien que puso los 5 panes y los 2 peces. ¿Dios multiplicó el aceite y la harina de la viuda de Sarepta? Sí, pero ella tuvo que poner la única harina y el único aceite que tenía. ¿Dios proveyó a esta viuda? Sí, pero ella tuvo que tomar el aceite que tenía y obedecer a Dios y venderlo, y Dios lo multiplicó. Entonces esto es muy importante. Nos enseña 2 cosas. La primera, hermanos, la primera cosa es que Dios tiene compasión de los suyos. Y en especial quiero hacer un hincapié aquí, que Dios tiene un corazón muy generoso y compasivo con las viudas y los huérfanos, y no es porque lo diga yo, por los extranjeros también. Éxodo 22 al 24 dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afligieres, ellos clamarán a mí,
Ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Si no tienen compasión de la viuda y los huérfanos. Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su favor al extranjero dándole pan y vestido. En vez de poner la esperanza, bueno, aquí vemos que Dios nunca desampara a los suyos. Y no es solo a las viudas y a los huérfanos, a los suyos. Pero aquí vemos algo. En vez de poner la esperanza en lo que no tenemos, en vez de pensar en ¿de dónde voy a sacar para pagar esta deuda? En vez de pensar ¿de dónde voy a sacar? Debemos poner lo que sí tenemos en las manos de Dios y Él lo multiplicará. Interesante, ¿no? Cuando el profeta le dice a la mujer, ¿qué tienes? Ella le dijo, tengo aceite. Me hace recordar, hay otra persona en la Biblia a lo cual se le preguntó igual. ¿Sabe usted a quién Dios le preguntó qué tienes? No. Otro, Dios le dijo literalmente, ¿qué tienes? Bueno, le voy a dar una pista. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Quién? Moisés. Cuando Dios llama a Moisés a presentarse delante de Faraón, él le dice, no me van a creer, que los israelitas, también tiene que ir a los israelitas y decirle, Dios me mandó a librarle, ¿no? Que no me van a creer y qué voy a hacer delante de Faraón. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, ya, con esa vara vas a ir y con esa vara vas a hacer milagros. Y esa vara que él ya tenía, Dios la convirtió en serpiente delante del Faraón. Esa vara que él sí tenía y que Dios le dijo que la lleve, con esa vara tocó el mar, el río Jordán, no, el río Nilo, perdón, estoy confundido, el río Nilo y se convirtió en sangre. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere usar para bendecir nuestras vidas? Lo que ya tenemos. Pero ¿qué quiere que hagamos con lo que tenemos? Que lo pongamos delante de Dios y Él lo va a multiplicar. ¿Me entiende? Muchas veces, ya sea para la bendición de Dios en nuestra vida o para servir a Dios, siempre pensamos en lo que no tenemos. La mentalidad incorrecta es, no puedo salir adelante, no puedo bendecir a mi familia, no puedo ayudar a mis padres que están mayores, no puedo servir a Dios porque no tengo. Si tuviera esto, podría ser. Y Dios nunca te va a pedir algo que no tienes. Dios quiere que tú uses lo que tienes. Y cuando tú usas lo que tienes, Dios lo multiplica y ¿sabes qué? También Dios te da más, porque lo que ya tenías no sabes usar bien, entonces Dios te va a encargar más, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel también. Esa mentalidad de siempre estar limitados, de no arreglar las cosas, de no encontrar solución y no hacer nada porque no tenemos lo que pensamos, no es correcta, no es bíblica. La mentalidad bíblica es, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Y entonces, ¿qué disposición tienes de usar eso para Dios? Y Dios lo va a usar poderosamente. Hermanos queridos, la fe va acompañada de acción, pero de una acción en la sabiduría y en la obediencia a Dios. Varios errores podemos cometer hablando de la parte de los problemas de finanzas. Tratar de buscar en lo que no tenemos una solución. Esta mujer podía haber hecho lo que hacen muchas personas, ir a pedir otro préstamo para pagar el préstamo anterior. Es decir, hubiera buscado en lo que no tiene para solucionar el problema en vez de buscar en lo que sí tenía. ¿Me doy a entender? Entonces, si Dios te está permitiendo que tú estés pasando una prueba económica, la pregunta es, ¿qué cosas Dios te ha dado que puedes ponerlo delante de él y decirle, Señor, mira, me metí en esto y perdón Señor, si es que te metiste mal en esa deuda, si fue por mala administración, confiesa tu pecado y dile al Señor, perdóname, me metí en esto por necio, porque cometí un error, ya. No administré bien, Señor, no hice bien las cosas, pero ten misericordia de mí. Ahora, aquí estoy. Esto es lo que tengo. Tengo esta casa, no sé, tengo este talento, tengo este televisor, lo que sea. Señor, lo pongo delante de ti. Ayúdame. Aquí tengo mis manos. ¿Qué quieres que yo haga?
y Dios te va a decir lo que debes hacer y tú tienes que ser como la mujer, tienes que obedecer. El otro error que podemos cometer es que a veces tratamos de encontrar la solución sin pedir la sabiduría a Dios. Si usted está pasando por el problema que sea, pida consejo a hermanos y hermanas maduros en la fe, pero también pida consejo al pastor de la congregación, que es la persona que Dios ha puesto en su vida para guiarle. No le prometo que siempre voy a saber con claridad lo que usted debe hacer, pero podemos orar para que Dios nos guíe a encontrar una solución. Y así, orando y conversando con muchos hermanos, hemos podido encontrar solución a las cosas que ellos estaban pasando. Hermanos queridos, quiero decirles que todo esto nos enseña una verdad, otra verdad importante, que el Señor cuida de los suyos. Dice la palabra en el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, mire, aquí vemos, en todo esto vemos el cuidado amoroso. Vemos que aunque pasemos por aflicciones financieras, Dios cuidará, pero ojo, esto no es para todos. Dice la palabra, como un padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de todo el mundo. No, de los que le temen. Es de aquellos que le dan el lugar a Dios en su vida. Es de aquellos que se convierten a Él. ¿Habrá alguien aquí que a lo mejor no ha convertido su vida a Dios? ¿No se ha convertido al Señor? ¿No te has arrepentido y no has entregado tu vida a Cristo? Tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que temer a Dios. Tienes que darle el lugar y Él se encargará de tu vida. Por último, yo quiero animarles a algo. Hermanos, las finanzas es algo serio. Busquen la palabra de Dios. ¿Cómo Dios quiere que usted administre el dinero? ¿Cómo quiere que viva las finanzas? Y no haga las cosas como todos los hacen. O como sus amigos y la familia le dicen que lo hagan. Vaya a la palabra de Dios. Por eso quiero que meditemos en las siguientes preguntas. La primera pregunta que quiero que usted medite es, ¿estás administrando tus finanzas de manera que traigan bendición y no preocupación a tu familia? A veces, hermanos, no somos buenos para los negocios. Hay que reconocer que hay cosas por las cuales somos buenos y otras no. Entonces pide ayuda. Siempre hay otra persona en la cual podemos aprender. Yo he podido ser bendecido mucho en mi ministerio, tan sencillamente por pedir ayuda a otros amigos. Es más, este tiempo estoy siendo mentoreado y evaluado por un pastor de México, amigo mío. Yo me estoy reuniendo con él me está preguntando cosas y me está aconsejando. Y todo eso está ayudando a que yo pueda aprender y hacer mejor las cosas. ¿Buscas la sabiduría de Dios en medio de tus problemas financieros? ¿O actúas como lo hace el resto de las personas? Todo el mundo va a pedir prestado al chulquero, entonces tú también. No, detente. Busca la sabiduría de Dios, no te apresures. Tómate un tiempo para orar. Tómate un tiempo para pedir consejo. Tómate un tiempo para orar. ¿Qué principios bíblicos guían la administración de tu finanza? ¿Tú tienes claro cuáles son los principios bíblicos que deben guiarte? ¿O no los tienes claros? Si no hay claridad, vas a irte por cualquier parte. Pero a veces, hermanos, nosotros caminamos por la vida sin un mapa. No tenemos claridad. ¿Cuál es la forma en que debemos administrar el dinero según la Biblia? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, tienes que sentarte a estudiar la palabra y hacer una lista. Estos son los principios que me deben gobernar. Si no tienes principios claros, vas a hacer cualquier cosa. ¿Qué cosas te ha dado Dios que puedas poner en sus manos para que Él las multiplique? ¿Qué te ha dado Dios para ponerlo delante del Señor y que Él lo multiplique? No solo para mejorar financieramente, sino para servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios? ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado? Ay, si yo pudiera predicar, iría a predicar. Bueno, pero ¿qué te ha dado Dios? Bueno, me dio la habilidad de cocinar. Cocina para el Señor. Y hay aquí muchas personas en la iglesia que realmente son una bendición con su forma de cocinar, con su disposición. Hay otros que son una bendición a otros que dan de sus recursos, otros de su tiempo, otros de sus habilidades. Acuérdate, Dios siempre usará y multiplicará lo que tienes, lo que te ha dado.
¿Estás enseñando a tu familia a descansar en el cuidado y la provisión de Dios para sus necesidades? Querido padre, querida madre, especialmente mis queridos varones, la manera en que tú soluciones los problemas económicos, eso le vas a enseñar a tus hijos. A tu familia tú le estás enseñando en la forma en que tú vives. Si tú no administras bien tu dinero, no esperes que tus hijos lo hagan. Si para ti dar para la obra de Dios no es una prioridad, para tu familia tampoco lo será. Si para ti pensar bien y hacer los cálculos antes de tomar una decisión no es algo que tú haces, no esperes que tu familia lo haga. Si tú no confías en el Señor, no esperes que tu familia confíe en Él. Si tú no le das el primer lugar al Señor, no esperes que tu familia lo haga. Entonces, la forma en que tú reaccionas ante tus problemas, le enseñarás a tus hijos. ¿Qué le enseñó esta mujer a sus hijos? Cuando hay problemas, hay que pedir consejo. Ella pidió consejo al profeta. Sus hijos aprendieron que para eso están los profetas, para aconsejar. Y a ellos debemos pedir consejo. ¿Qué hizo la mujer? Obedeció la palabra del profeta. Los hijos aprendieron, cuando Dios dice algo hay que obedecer. ¿Qué hizo la mujer? Tomó su aceite, lo puso en la mano de Dios y lo multiplicó. Sus hijos vieron eso. Sus hijos tuvieron la experiencia de ver que cuando ponemos lo que tenemos en la mano de Dios, Dios lo puede multiplicar. Tú estás enseñando a tus hijos en la forma en que tú vives. ¿Cómo estás viviendo? De una manera que enseñe a tus hijos a confiar en el Señor y a buscar la sabiduría de Él. Queridos hermanos, no se olviden, nosotros no somos personas del mundo y tampoco somos personas desamparadas. No andamos por la vida llenos de preocupaciones o echándole la culpa a otros por nuestra situación. Nuestro bienestar no depende de otros. Nuestro bienestar ni siquiera depende de los gobernantes. Nuestro bienestar depende del Señor y de la sabiduría que Él nos da. Dos cosas. Dios cuida de nosotros, pero también nosotros somos responsables. Hermano, asuma su responsabilidad. Yo soy responsable por la situación que estoy viendo. ¿Sabe por qué? Porque tú eres responsable de buscar a Dios. Tú eres responsable de pedir la sabiduría a Dios. Tú eres responsable de creer que Dios es capaz de ayudarte, de bendecirte, de mostrar su mano. Tú eres responsable por lo que esperas de Dios. Y Dios bendecirá tu vida. No nos olvidemos, hermanos, aunque pasemos por momentos económicos difíciles, Dios dará la sabiduría y pondrá su bendición para salir adelante. Que el Señor bendiga su palabra, pongámonos de pie.